Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Paulo de La Esencia de Paulo y si aún no me conoces, pues este es mi canal. Te invito a seguirme en mis redes sociales, en cualquier plataforma como La Esencia de Paulo. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo formular un jabón, cómo empezar o cuáles son los criterios un poco básicos para pues empezar a la formulación de un jabón. Ahora, en este tema sí hay bastantes opiniones y cada persona, maestro, pues le va a poner su toque o sus propios criterios. Pero voy a tratar de ser lo más general posible para pues entender todos el tema de la formulación. Bueno, bienvenidos al canal. Entonces, lo primero que hay que entender para formular este tipo de jabones es de que primero vamos a partir sobre una base del 100%, donde el 100% del porcentaje va a ser la glicerina y el resto de aditivos. De hecho, hay un video donde enseño jabones de glicerina, que se llama el video taller de jabones de glicerina, donde hago algo distinto, donde parto restando el porcentaje de la glicerina. Es decir, si yo voy a hacer un jabón de 100 gramos, sería aproximadamente 97 gramos de glicerina y el resto de aditivos, y así completar a 100 gramos o 100%. Pero en este caso voy a hacer algo distinto, que es lo que usualmente se hace, considerando también la merma que hay en los jabones de glicerina. Es decir, si tú vas a hacer exactamente un jabón de 100 gramos, usualmente cuando termines de desmoldarlo, pues no va a quedar en 100 gramos, sino va a terminar en 95, 97 aproximadamente, ya que se pierden algunas cosas en los envases, en las cucharas o en los envases mismos, ¿no? Entonces, eso hay que ser bien conscientes. Entonces, esa es la otra manera del pesado también, correcta, obviamente, de ir en base al... no sé por qué estaba mirando para allá, pero bueno, es en base a los 100 gramos, ¿ok? Entonces, es ahí donde vamos a empezar. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer cualquier tipo de jabón, pues mi base va a ser 100 gramos de jabón, considerando que es un jabón obviamente de 100 gramos, ¿no? Ya si quieren cambiarlo a 70, 60, 50 o 120, hay un video también donde ayudo en la conversión de gramaje y porcentaje de los gramos, ¿no? De cualquier fórmula en general, no precisamente de los jabones. Entonces, para empezar a formular el jabón, lo primero y el primer paso, y aparece por aquí, el primer paso va a ser definir cuánto es el porcentaje de aditivo que vamos a agregar al jabón. Y eso es en base a criterio, conocimiento, y lo definimos cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces no hay aquí una ley. No hay alguien que te va a decir sí o sí tiene que tener tanto porcentaje de aditivos. No, eso lo vamos a ir definiendo en base a nuestra experiencia. Yo sugiero que tomen como consejo de muchos maestros reconocidos, y que nos vamos a percatar de que la constante es una sola. No, estos maestros no van a exagerar mucho en aditivos, no van a irse al 10%. Y ese es un mito que también escribí, y te dejo el post que escribí en la descripción del video. De hecho, en este tema de la jabonería hay mucho por leer, mucho por investigar y mucha opinión. Entonces, lo ideal es que formes tu propia opinión en base a tus criterios y conocimientos, ¿no? Esta es una manera también de ayudar. Entonces, en este post yo escribí sobre el mito del 10% de aditivos, y es que se dice de que un jabón de glicerina admite hasta 10% de aditivos, y eso es un poco... Eso es un mito, o sea, realmente es un mito, no hay nada cierto aquí, realmente no funciona así. De hecho, si van a
página de Stephenson, que es una de las marcas más reconocidas de bases de glicerina, podrán notar en sus mismas fichas técnicas que ellos recomiendan un 2% de aditivos, solamente 2%. Entonces hay que tener bastante cuidado en no exagerar, ¿ok? Obviamente esto difiere mucho de proveedor en proveedor, de localidad en localidad, de país en país. Yo sugiero ir por debajo del 5% de aditivos. Esa es mi estrategia en cuanto a jabonería. He logrado jabones que tienen una durabilidad bastante mayor a un año en jabones de glicerina. Ahora, no por esto quiero decir que todos los jabones van a durar más de un año. Estamos hablando de cosmética natural, donde la vida útil es relativamente corta, o tendría que ser corta. Entonces, lo primero es eso, vamos a definir el porcentaje de aditivos. Yo sugiero ir del 5% hacia abajo. Puede ser 1, 2, 3, 4, máximo hasta 5. ¿Ok? Vamos a empezar con un porcentaje de 3% de aditivos. ¿Ok? Yo he decidido hacer un jabón donde voy a tener 3% de aditivos. Y eso lo van a definir ustedes, ¿ok? En base a criterio, conocimiento, etcétera, a opiniones. Algunos dirán 7, 6, 8, yo digo 3 para empezar. Estamos bien para empezar. Entonces, una vez que yo tengo definido ese 3% total de aditivos, lo siguiente va a ser dividir este 3% en los distintos aditivos que vaya yo a agregar. Entonces, dependiendo del jabón, del tipo del jabón que yo vaya a hacer, y en este sería el siguiente paso, definir qué tipo de jabón. Yo quiero hacer un jabón de lavanda, jabón de naranja, jabón de caléndula, de coco, no sé, de oliva, tantos nombres que hay, jabón humectante, podríamos llamar un jabón exfoliante, etcétera. Hay distintas maneras también de definir qué tipo de jabón vamos a hacer, y eso es en base también a la creatividad, al criterio, a mucha gente que comparte, podemos obtener inspiración también. Entonces, una vez que yo tenga definido que primero el porcentaje de aditivos que vamos a hacer, luego el tipo de jabón que vamos a hacer, ya podríamos empezar a formular. Entonces, ahora voy a dar un ejemplo sobre, por ejemplo, un jabón de lavanda. ¿Okay? Vamos a hacer un jabón de lavanda. Yo ya tengo definido que es el 3% aproximadamente. Y ya tengo definido que va a ser de lavanda. ¿Okay? Voy a tener que tener mi hojita, voy a empezar a formular y empezar a hacer mis anotaciones pertinentes. Entonces, voy a hacer un jabón de lavanda. Como yo sé que es 3% de aditivos, el primer aditivo usualmente importante y que está en todos los jabones es la materia grasa. ¿Okay? La materia grasa es importante en los jabones, nos brinda cierta lubricación. No es del todo necesario, he visto jabones muy bien formulados sin materia grasa, pero para empezar todo el mundo le pone algún aceite en el jabón, entonces sería bueno. Obviamente, ¿cuánto agregar de aceite o materia grasa? ¿Okay? Obviamente en la materia grasa pueden ir también mantecas, ceras y aceites ligeros también. Entonces, ¿cuánto agregar? También tienes ahí un post en la descripción del video donde sugiero algunos criterios. Yo sugiero ir por debajo del 3%. Entonces, como yo ya tengo el 3% definido de aditivos en total, tengo que ir obviamente por debajo de eso. Entonces ya yo puedo definir si es 1%, 2% o la totalidad. Obviamente si decido la totalidad, el 3%, ya no tendría opción a agregar más aditivos, ¿ok? Entonces es allí donde uso mi criterio y digo, bueno, como yo tengo 3% de aditivos en total que lo definí al inicio, voy a ir ahora con la materia grasa y voy a usar 1% de aditivos de materia grasa. Entonces voy a poner 1%. Entonces luego, ¿qué materia grasa?
¿Qué creen ustedes? Bueno, como es un jabón de lavanda, pues voy a tratar de meter la lavanda en todos los aspectos. Entonces sería bueno usar un oleato de lavanda, es decir, un aceite de lavanda. En este caso sería un oleato, un macerado de semillas de lavanda en alguna grasa vegetal, ¿no? Entonces voy a usar 1% de oleato de lavanda. Yo lo estoy anotando aquí, espero que ustedes también. Luego me quedan 2% de aditivos. Obviamente yo lo tengo que decidir y definir en qué va a ir estos aditivos, ¿no? Lo siguiente sería pues definir qué tipo de aditivos irían. Entonces voy a ir, por ejemplo, al 1% de semillas de lavanda que me van a servir también para decoración. Semillas secas, obviamente. Y me queda 1% de aditivos. Recuerden que son 3. ¿Ok? Ya tengo el 1% de oleato de lavanda, el 1% de semillas de lavanda y el otro 1%. Ahora, ojo que también lo podría dejar en 2%. Yo ya tengo un jabón de lavanda. ¿Ok? Ya tiene un oleato, la base de glicerina, las semillas. Recuerden que el tema del color y el aroma, el tema de las propiedades, aceites esenciales o fragancias, yo nunca sugiero ponerlo, al menos en jabones de glicerina, como peso, ¿ok? Ya que solamente son pequeñas gotas, pequeños toques de color, si en el caso son colorantes hidrosolubles o micas. En este caso no suelo pesar el colorante, entonces son toques que no van a cambiar la estructura del jabón en formulación, solamente van a cambiar la estructura visual del jabón. Es decir, si yo le agrego 2 gotas o 3 gotas de colorante morado, pues no va a ser lo mismo agregarle una gota. Obviamente la intensidad difiere, pero eso no me quita el tema de la formulación, no influye en nada o mucho. Entonces yo ya tengo el 1% de oleato de lavanda, 1% de semillas de lavanda. Lo podría dejar ahí, pero como yo definí 3%, pues podría irme a otro aditivo o podría aumentar también, ¿ok? Podría aumentar, podría no ser 1% de oleato de lavanda, sino 2% de oleato de lavanda. O de lo contrario, podría no ser 1% de semillas de lavanda, sino 2%, aunque quedaría con 2% quizás muchas plantas dentro del jabón. Pero ojo que después también voy a hablar de ello. Es importante siempre hacer las pruebas necesarias, no es simplemente formular y ya está. Todo tiene que ver con prueba, ensayo y error. Entonces el siguiente porcentaje de aditivos podría ser un extracto. Voy a agregar un 1% de extracto hidroglicerinado, HG, es la nomenclatura de lavanda. ¿Ok? Los extractos hidroglicerinados sirven muy bien para el tema de jabonería también. Son macerados en agua y glicerina y extraen las propiedades hidrosolubles de algunas plantas, en este caso de la lavanda. Entonces ya yo tengo un jabón de lavanda. Obviamente los complementos, aparte de la estructura del porcentaje, los complementos sería pues el tema del aroma y el color. Yo podría agregarle micas, aceite esencial o fragancia de lavanda, colorante de lavanda. Ya esos serían los complementos y no entrarían en la estructura de la formulación. Entonces en la estructura de la formulación lo único que estoy agregando, recapitulando, serían el 100% de la base de glicerina, que sería tanto la glicerina blanca o la glicerina transparente. Eso también lo van a definir ustedes y no es que alguna es mejor que otra. Ambas son buenas, ambas son para todo tipo de piel. El efecto final obviamente es distinto uno que otro. Con la glicerina blanca pues tendríamos efectos un poco más mates o blanquecinos o colores pastel, y con la glicerina transparente colores más translúcidos, intensos. También se puede mezclar las dos glicerinas, no hay problema. Ya eso es a criterio y creatividad de ustedes. Entonces yo tengo 100% de base de glicerina, blanca o transparente, da igual.
el 1% de oleato de lavanda, 1% de semillas de lavanda como decoración y el 1% de extracto hidroglicerinado de lavanda, ¿ok? Como complemento, obviamente, está el colorante y la fragancia o aceite esencial. Aquí te dejo un ejemplo de cómo queda el jabón que acabamos de formular, que es uno que está en mis clases de talleres pagos, que lo hicimos en alguna de las clases, y ahí te dejo la imagen cómo queda este jabón, ¿no? Es un jabón con 3% de aditivos, usarlo de manera adecuada y tener una buena vida útil, ¿no? Obviamente el tema de la oxidación es un punto aparte, ya hemos hablado de ello. Bueno, he hablado en TikTok, en Facebook, en YouTube también, creo que he hecho algunos en vivos. Entonces sugiero ver todo el material porque aquí en este canal pues se habla bastante de todo el tema de la formulación, oxidación, etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos a definir ello, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, otro ejemplo que vamos a hacer ya entrando a otro tipo de jabón, pues vamos a formular un jabón de naranja, ¿ok? Vamos a hacer en este caso un jabón y vamos a ir al 3% también, sigamos con el 3%. Entonces, ¿cómo sería? Yo ya definí que es de naranja, ya definí que es 3%, ojo que puede ser 2, 3, 4, máximo 5%, y jugar con los porcentajes, ¿no? De repente yo quiero agregar dos tipos de grasas, ok, puede ser 1% de un tipo de grasa y 1% de otro, entonces ya eso lo van a definir ustedes, ¿no? Entonces, pero yo para empezar algo simple, vamos a empezar con un jabón con 3% de aditivos de naranja, entonces ahí vamos. El 1% voy a dividirlo también en porcentaje grasa, siempre empiezo por ahí, es importante la materia grasa y nos da cierta personalidad al jabón también, ¿no? Entonces, como es de naranja, también voy a usar un oleato, es decir, un aceite de naranja. Ojo que al referirme a grasa, pues sería un aceite vegetal, un oleato, ¿no?, de naranja. Entonces voy a hacer un oleato de naranja, 1%. Voy a agregarle 1% también de cáscara de naranja fresca rallada o licuada, molida también, puede ser. Y para darle un toque mucho más intenso también, voy a agregarle 1% de polvo de naranja. Entonces yo ya tengo un jabón de naranja con 1% de oleato de naranja, 1% de cáscara fresca molida o rallada, que me va a dar cierto color y cierta exfoliación también, y como pequeños puntillos, ¿ok?, de color bonito, y 1% de polvo de naranja. Recuerden que definimos al inicio que era 3% de aditivos en total. Si yo hubiera definido 4%, lo que cambiaría aquí pues podría ser aumentarle 1% más al oleato de naranja, es decir, ya no iría 1%, sino 2% de oleato de naranja, o aumentarle a cualquier tipo de aditivo, y voy haciendo mis pruebas pertinentes, ¿no? Obviamente tenemos, y recalco también, siempre hacer pruebas con el jabón, es decir, formular, estructurarlo en una hoja, plasmarlo de manera escrita y luego ir haciendo nuestras pruebas necesarias. De repente una prueba de jabón de naranja con 4% de aditivos, luego con 3 o con 2, o aumentarle a la materia grasa o a la materia en polvo. Eso ya lo van a definir ustedes, y es necesario siempre las pruebas, a no ser que sigan también recetas estructuradas, como en este canal, que tenemos varias pues recetas de jabones. Creo que tengo jabón de eucalipto, de carbón activado, de naranjas, cítricos también, en fin, tantos jabones que hay. Y también pueden seguir recetas de fuentes confiables, donde ya la estructura de la fórmula está
obviamente también probada, ¿no? Obviamente yo he pasado por un montón de procesos en el cual he probado a ver cuál es lo mejor que se adecua a mí, ¿no? Entonces eso es muy importante saberlo, pero la idea también es que ustedes aprendan a formular, pero al querer aprender a formular tienen que sí o sí probar, ir probando, ir aumentando, quitando. Entonces esa es la manera de ir formulando un jabón. Entonces, recapitulando, ya tengo un jabón con 1% de obleto de naranja, 1% de cáscara fresca de naranja y 1% de polvo de naranja. Vean la constante en mi manera de formular, ya que yo sugiero primero escoger el porcentaje de aditivos y también el tipo de jabón, ¿ok? Si yo voy a hacer un jabón de coco, no le voy a poner naranja, no tiene nada que ver. O no le voy a poner a un jabón de chocolate pues aceite esencial de lavanda, no tiene nada que ver. Entonces todo tiene que ir en la misma línea de formulación del tipo de jabón que estoy haciendo. Obviamente también es muy importante averiguar el tipo de aceite que vamos a usar, el grado de comedogeneidad del aceite o de la materia grasa que vayamos a usar. Y también tienen un post donde les hablo y platico sobre el tema de los porcentajes de comedogeneidad de los aceites y que nos van a ayudar a definir qué tipo de aceite. Por ejemplo, si yo soy piel grasa y yo veo un jabón formulado para piel grasa con aceite de coco, pues yo no lo compraría, ya que el aceite de coco es altamente comedogénico. Claro está que es muy poco probable que quede en la piel, no va a taparte los poros al 100%, pero en este tema de marketing, en este tema de la información, pues hay mucha gente que anda con esto en la cabeza y dice, no, pues el aceite de coco en la piel no va a ser, sobre todo para una piel grasa. Entonces hay que tener ciertos criterios también para definir qué tipo de oleato y qué tipo de aceite vamos a usar. No solamente porque sea 1% vamos a agregarle cualquier grasa. También implica qué grasa vamos a agregar y en base a qué estamos formulando, ¿no? Entonces ya también tienen una guía sobre qué tipos de grasa usar en cualquier tipo de piel, ¿no? Entonces otro ejemplo claro sería un jabón de aloe vera, que es bastante común encontrar en la red. Así que vamos a formular un jabón de aloe vera a ver cómo sale. En este jabón de aloe vera pues voy a definir, a ver, no sé, 1, 2, 3%. ¿Qué dicen? Bueno, vamos a definir vamos a ir a un 4% de aditivos, ¿ok? Vamos a ir a un 4% de aditivos de aloe vera. Entonces, y vamos a formular este jabón sin materia grasa, ¿ok? Recuerden que la materia grasa, como dije al inicio, no es del todo necesario. Sí he visto que todos los jabones siempre tienen algún tipo de aceite vegetal, ya que ayuda en la lubricación y en la formación de cuando formamos la espuma, ¿no? Entonces ayuda mucho en la creación de esta como babita, como cremita cuando usamos el jabón. Entonces la materia grasa es importante, pero no es del todo necesario. Pero en este caso, como vamos a usar un gel de aloe vera natural, pues yo quiero aprovechar al máximo este gel. Obviamente no me voy a ir al 10, al 15% de gel. Entonces al ser tan poco, pues vamos a definir este jabón así. Entonces voy a usar un 2% de gel de aloe vera, ok, un 2% de gel de aloe vera y un 1% de polvo de aloe vera. Recuerden que siempre el tipo de jabón, en base al tipo de jabón formulamos. Repito, no le voy a poner polvo de lavanda o polvo de caléndula a un jabón que estoy formulando y llamando jabón de aloe vera. Todo tiene que ir en esa misma línea, ¿no? Obviamente sin exagerar, sin abusar. Recuerden el porcentaje de aditivos y es muy importante eso también. Entonces ya tengo el 2% de gel de aloe vera, el 1% de polvo de aloe vera
y voy a agregarle un 1% de algún extracto hidroglicerinado de aloe vera también, ¿no? Para complementar un poco. Ahora, podría ir también con el gel al 3%, y más el 1% del polvo de aloe vera, sería 4 en total. Entonces eso ya lo van a definir ustedes. Yo en este caso voy a usar el gel de aloe vera natural de la planta, un 2%, un 1% de polvo de aloe vera y un 1% de extracto hidroglicerinado de aloe vera también. Obviamente, como complementos, al ser aloe vera, pues podría usar alguna fragancia sintética de aloe vera o dejarlo así también, no hay problema. Hay jabones que van muy bien sin ningún tipo de fragancia. Algún tipo de colorante verde o mica verde también. Ya esos son los complementos que no entran en el porcentaje del pesaje del jabón. Entonces es muy importante eso también. Todo es importante, tanto los complementos como la estructura de la formulación, ya que nos van a definir y nos van a ayudar a llamar al jabón como tal, ¿no? En este caso, al usar un gel de aloe vera, polvo de aloe vera, extracto hidroglicerinado de aloe vera, pues voy a tener que llamar el jabón de aloe vera, ¿no? Obviamente ya luego vienen más complicados. Si han podido notar, no sé, algún jabón de miel y avena, un jabón de aloe vera y no sé, caléndula. Ya eso es la creatividad de ustedes y tienen ya con este podcast la base necesaria pues para formular cualquier tipo de jabón, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Como lo mencioné hace un rato, un jabón de miel y avena, por ejemplo. Vamos a hacer un jabón de miel y avena. Entonces vamos a ir también al 3%, ¿ok? De jabón de miel y avena. Lo mismo, ya que elementos como el gel y la miel a veces no es tan necesario la materia grasa. Es bastante opcional en el tema de la materia grasa, así que al final eso lo van a definir ustedes. Entonces vamos a hacer un jabón de miel y avena. Entonces voy a ir también al 3% del jabón de avena y de miel y avena. Ya es un poco más complicada la cosa, porque ya no estoy hablando solamente de un aditivo, sino de dos nombres en los aditivos. Entonces, pero eso no quita, no que a mayor aditivo pues mayor porcentaje, no caigamos en ese error y tenemos que definir muy bien el porcentaje. El porcentaje inicial lo definen ustedes, ¿ok? Yo sugiero ir por debajo del 5, como indiqué al inicio, así que voy a ir a un 3% en mi jabón de miel y avena. Puede ser 2, 3, incluso 1, puede ser 4, 5, bueno, yo sugiero un 3% para empezar. Entonces voy a ir 1% de miel. La miel hace casi como la materia grasa, entonces ya por eso no le estoy poniendo materia grasa. Voy a ir a 1% de extracto hidroglicerinado de avena. Como han podido ver, los extractos son bastante importantes porque nos brindan ciertas propiedades, ¿ok? Al jabón. Hay distintos tipos de extractos, ¿ok? El extracto es justamente una extracción de propiedades de las materias vegetales, en este caso, para tener todas las propiedades, ¿no? Y de hecho que duran más, en el tema de las propiedades, duran más en un jabón de glicerina que en un jabón saponificado, porque en la saponificación pues hay una reacción térmica, calórica, que a veces disminuye las propiedades de los extractos o de las hierbas, etc. Pero en los jabones de glicerina sí aguanta un poco más este tema del calor, ¿no? Entonces ya tengo 1% de miel, 1% de extracto hidroglicerinado de avena, y para complementar pues podría ir a 1% de hojuelas de avena para a materia de decoración y un pequeño exfoliante, ¿no? Aquí tienen también un ejemplo de cómo termina este tipo de jabón. Aquí en la fotito creo que lo estoy poniendo allí para que puedan ver cómo queda este jabón, ¿no? De miel y avena. Obviamente como complemento también podría yo agregar alguna mica dorada, algún colorante medio dorado que me refleje un poco a la miel. Yo lo dejo así, no le agrego colorante, me gusta la base blanca con las avenas. También podría ser una base transparente, ¿ok?
y con la mica dorada pues haría un jabón un poco más dorado en el jabón. Entonces eso ya es creatividad y criterio de ustedes. También podría agregar alguna fragancia o algún aceite esencial de mi preferencia. Podría ser, bueno, como es miel de avena, fragancia de miel, existe mucho, un aroma a miel. No hay aceite esencial de miel o algo que se le asemeje, pero sí podrían incluir algún tipo de fragancia, ¿no? Ya eso lo definen ustedes también. Entonces, este es un poco de cómo formulo yo los jabones. Es importante hacer las anotaciones pertinentes, ir anotando, ir haciendo un feedback de todo lo que vamos creando y las pruebas necesarias. Es muy importante y en eso voy también a hacer mucho hincapié. Es muy importante hacer las pruebas. Una vez que yo tenga estructurada la formulación del jabón, pues me pongo manos a la obra, hago el pesaje necesario. Recuerden que estamos formulando y una fórmula es en base a 100%. Luego, si yo quiero hacer un jabón de 70 gramos, 80, 90 o 120, ya simplemente hago la conversión, y para eso también tienen un video que nos va a ayudar en la conversión del jabón, ¿no? Entonces ahí también les dejo un video. Así que hay bastante material por leer, por practicar. Hay mucho conocimiento que está esparcido y que al menos en este video pues trato un poco de resumirlo junto con los enlaces pertinentes que tienen allí. Así que bueno, espero que ayude de alguna manera a formular correctamente sus propios jabones. Recuerden que, recapitulando, pues los primeros pasos sería definir el porcentaje de aditivos, que eso lo van a definir ustedes. Yo sugiero ir por debajo del 5, ya lo indiqué. Luego definir qué tipo de jabón vamos a hacer, ya sea de avena, de aloe vera, un jabón exfoliante, de lavanda, de coco, en fin, hay infinidad de creatividad, hay infinidad de jabones, y sugiero que, me imagino que van a tener bastante inspiración ahí. Jabón de aguacate, de maní, en fin, tantas cosas que podemos crear. Y en base a esos dos criterios iniciales ya vamos a incluir qué tipo de aditivos, ¿no? Si vamos a incluir materia grasa, obviamente iría en la misma línea, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un jabón de aguacate, pues obviamente usaría un aceite de aguacate dentro de la formulación. No tendría nada que ver ahí un oleato de naranja o un oleato de lavanda o un aceite de girasol. Obviamente voy a llamar un jabón de aguacate, pues tendría que incluir todo lo de aguacate necesario, ¿no? También polvo de aguacate, en fin, un extracto, en fin, tantas cosas que ya han definido ustedes mismos y han podido ver cómo se formula también este tipo de jabón. Así que bueno, espero sin más haber aportado bastante al mundo de la jabonería. Yo creo que sí, es bastante lo que acabo de decir y aportar, cómo formulo yo los jabones de glicerina, y espero que les haya gustado, que aprendan, que tomen su propio rumbo también. Hay distintos aditivos, distintos ingredientes, distintos insumos, en fin, la creatividad va a ser larga y tendida en este mundo de la creatividad de jabonería. Así que sin más, me despido. Si crees que he aportado algo interesante, pues te invito a seguirme en el canal, a darle me gusta, a dejarme algún comentario y a seguirme en mis redes sociales también. Me encuentras en cualquiera de las plataformas: TikTok, Facebook, Instagram, como La Esencia de Paulo. Así que nos vemos en un próximo video y bueno, chao, hasta la próxima.